Eguerdion guztioi eta ongi etorri bigarren txanda honetako laugarren hitzaldia. Buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a la cuarta charla del segundo ciclo de Egan Desafío COVID. Este segundo ciclo me habéis oído, muchos de los que habéis estado en anteriores webinarios, me habéis oído que el primer ciclo fue pensado para esas preocupaciones que de repente surgieron a todos los socios de Egan y a la industria en general sobre temas laborales, financieros, etcétera, cuando repentinamente nos atacó el virus. Y después este segundo ciclo trata de dar una visión un poquito más amplia y más a largo o medio o corto plazo, porque la apuesta es dura, pero hay que tomarla ya, sobre la reactivación en este yermo que estamos pasando en la industria en general, en la industria aeroespacial en particular. Entonces hemos contado con la colaboración de un montón de socios, colaboradores y aliados clúster que nos están dando visión, pistas y claves para tomar este camino de reactivación. En este caso, en esta cuarta charla del segundo ciclo, nos acompaña Minsight, consultora de todos conocida. Son amigos nuestros desde hace mucho tiempo, han colaborado con nosotros en múltiples reflexiones e informes. Y hoy nos acompañan Eduardo Inchauza. Eduardo, ¿qué tal? Y Rafa Mira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Sí. Nos van a hablar sobre transformación cultural basada en procesos colaborativos. Ayer, y acabo ya, ayer tuvimos un foro de socios grande, estuvimos 50 personas unidas telemáticamente y estuvimos hablando de cómo está afectando toda esta crisis al sector. Y una de las cosas era diversificación, transformación, una de las múltiples cosas para precisamente encarar con ambición esta crisis era la transformación. Esperamos, seguro que Minsight nos da claves y pistas para tomarla. Un pequeño apunte, sabéis que al final la ponencia dura 40, 45 minutos, 50, lo que necesiten Eduardo y Rafael. Al final podéis abrir micro y podéis preguntar de viva voz. Si alguno no quiere, ahí arriba al lado hay un bocadillito, me manda un chat con las preguntas y yo se las haría a los ponentes. Rafa, Eduardo, muchísimas gracias. Cierro cámara y micro y os dejo todo. Muy bien. Bueno, buenos días. Espero que estéis todos bien en este contexto que nos ha tocado vivir. Bueno, empiezo pidiendo un poco disculpas porque habíamos anunciado la presencia de 3 de nosotros. Finalmente no ha podido venir por un imprevisto de última hora y estamos Rafa y yo. Espero sea suficiente para haceros un rato, digamos, interesante. ¿De acuerdo? Hago las presentaciones. Yo soy Eduardo Inchauza, director de Industria y Administración Pública en Minsight, a donde llegué después de un cierto recorrido en la industria y donde también, bueno, pues me toca liderar un poco la oficina de Bilbao, que aunque no tenemos dentro de Minsight en la organización el concepto de oficina, sí es cierto que nos toca un poco liderar toda la actividad y actuamos en todas las geografías, ¿no? Sí es cierto que nos toca liderar un poco toda la actividad que desarrollamos pues, en la zona norte, ¿vale? Y por otro lado, Rafa Mira, pues también con experiencia en consultoría, ex McKinsey, después de pasar por la consultoría, bueno, pues lanzó distintas iniciativas, startups, una de ellas llamada Don't Know, que luego nos hablará, centrada en inteligencia colaborativa y en tema cultural. Fue adquirida por Indra Minsight hace ya 1 año y medio y resultado de lo cual se incorporó con nosotros y es partner y responsable de la práctica de organización y procesos colaborativos. ¿De acuerdo? Bien, y hecha un poco la presentación de nosotros, os cuento un poco rápidamente quiénes somos y cuál es el perfil de nuestra organización para aquellos que no la conozcáis, ¿vale? Indra es una compañía, digamos, ahí tenéis un poco, es una gran compañía, es líder mundial en tecnología y servicios, ahí tenéis algunas de las cifras, 3.000 millones de ventas, 43.000 empleados,
estamos presentes en 140 países y a día de hoy, digamos, Indra está estructurada en 2 unidades de negocio, una en torno al sector de defensa, que es un poco el origen, digamos, de la compañía y que hoy en día significa 1/3 de la actividad, y por otra parte, lo que hoy denominamos Minsait, que agrupa toda la parte de servicios y tecnología y que representa aproximadamente 2/3 de la compañía, es decir, unos 2.000 millones de ventas y unos 25.000 profesionales, ¿vale? Bien, y dentro de lo que es Minsait, bueno, pues hay un área más específica, lo que llamamos Minsait Digital o Minsait Business Technology, digamos que donde digamos que se formó hace ya 2-3 años y donde agrupamos o se decidió agrupar todos los servicios, todas las actividades de más valor añadido que realizábamos un poco con la idea de respuesta a la transformación, a la necesidad de transformación digital de nuestros clientes, ¿no? Y como podemos ver en la siguiente slide, digamos que bueno, eso se constituyó, ese área, digamos, de la que os estoy hablando, son aproximadamente unas 3.000 personas. Perdona, Rafa, ¿puedes pasar de...? Son unas 3.000 personas y se constituyó, digamos, sumando equipos que había en la casa, es decir, la parte, digamos, de consultoría de estrategia y de negocio, la parte más de tecnologías avanzadas, ahí hablamos, pues, de analítica, data science, ciberseguridad, etcétera, ¿no? Y en tercer lugar, el año pasado, hace año y medio, empezamos a añadir otra pata, digamos, que es un poco lo que llamamos soft skills, que están más relacionados con aspectos culturales, ¿no? De tal manera que, como veis, abordamos pues, los 3 pilares, es decir, el pilar del negocio, ¿no? Mediante la parte, digamos, de consultoría, la parte digital mediante ese pilar de tecnología y, como nos dimos cuenta que todas las transformaciones en las compañías pues estaban siendo de tal calado que nos faltaba algo, faltaba esa parte cultural, añadimos ese tercer pilar, ¿vale? Que es un poco lo que intentamos reflejar en esta slide. Bueno, pues trabajamos a nivel de industria, digamos, trabajamos en los principales sectores industriales, ¿no? Sobre todo con especial expertise, como podemos ver en la siguiente slide, en transporte, ¿no? Todo lo que es transporte, automoción, movilidad, ferroviario, aeronáutico, maquinaria, bienes de equipo y todo lo que es la cadena de valor de energía. Ahí tenéis algunos de los que son nuestros clientes y, por lo tanto, digamos, conocemos bien vuestro sector, ¿no? Conocemos también las implicaciones que a nivel industrial ha tenido un poco el contexto en el que estamos viviendo, es decir, pues donde, como todos sabemos, bueno, pues lo que es el tráfico aéreo pues se ha reducido pues en un 85% y donde las previsiones de aquí a final de año pues apuntan que, bueno, pues que podemos estar hablando entre un 40, 60, las previsiones más optimistas hablan de un 70, ¿no? Pero digamos que la implicación industrial que tiene esto lo que nos sitúa es en un escenario en el que pues parece necesario todo tipo de reformulación estratégica, de reordenamiento operativo, ¿no? Y este es el contexto en el cual pues cuando nos llamó Martín entendimos que era interesante, digamos, bueno, pues compartir con vosotros, bueno, pues cómo se puede hacer esto, ¿no? Fomentando un poco una cierta transformación cultural en base a personas y en base a procesos, ¿no? Y eso es un poco, bueno, pues de lo que nos va a hablar ahora Rafa, que es experto en este ámbito. Pues Rafa, yo creo que cuando quieras ya te cedo la palabra. Muy bien, gracias Eduardo, gracias Martín por invitarnos. Bueno, decir que alguien es experto en temas de cultura o de personas es mucho decir, ¿eh? Lo que vamos a transmitiros son algunas percataciones, ¿no? Los anglosajones hablan mucho de insights, pero oyendo algo más castizo, ¿no? Yo prefiero hablar de percataciones, que es lo que hablaba María Zambrano, ¿no? Ortega y Gasset, respecto a lo que estamos aprendiendo en el tema de cultura y personas en el marco de las organizaciones, ¿no? Y yo creo que hoy vamos a traeros una percatación que yo creo que es relevante. Es de esas cosas que cuando uno se da cuenta que las cosas son así, a veces las tenemos delante de la cara y no las acabamos de ver o entender, entonces es mucho más fácil cambiarlas, ¿no?
Y, entonces, lo que vamos a contarlo es cómo se puede transformar la cultura con procesos, ¿vale? Y cómo se construyen a su vez esos procesos con metodologías o herramientas de inteligencia colaborativa. La idea básica es muy simple, ¿no? Es decir, oye, la transformación cultural es de lejos la que más nos está costando, ¿no? Si lo pensamos bien, hemos cambiado negocios desde toda la vida, llevamos cambiando los negocios. Ahora nos vuelve a tocar cambiarlos, pero es algo que llevamos tiempo haciendo. Temas de digitalización, que es la otra gran pata de la transformación, pues ya desde el año 2000, ¿no? Que fue el tsunami del mundo digital, algo hemos aprendido. Pero el tema de las personas es lo que siempre vamos arrastrando más, ¿no? Seguimos hablando de, ahora está muy de moda la palabra colaboración, luego hablaremos de ella, pero es la que más nos está costando, ¿no? Entonces lo que podemos es hacer lo mismo de siempre, es decir, intentar cambiar la cultura, pues hablando con la gente, pegando palabras en las paredes, animando y tal. O como veis, podemos hacer algo completamente distinto, ¿no? Y que cuando lo empiezas a hacer, pues te das cuenta que realmente estás tocando la tecla adecuada, ¿no? En estos momentos hablar de cultura casi suena como un, no sé, como un lujo, ¿no? O podríamos pensar que suena como una cosa extra con la que está cayendo, pero yo creo que este momento es especialmente relevante, ¿no? Porque realmente no vamos a necesitar el esfuerzo, los conocimientos y la energía de muchos para salir adelante. Y eso implica cultura, eso implica colaboración. Podemos articularla a distintos niveles, pero realmente este es un buen momento, o quizás el mejor momento para empezar a cambiar algunas cosas, ¿no? Y como veremos luego, es un tema que se puede activar mucho más rápido, ¿vale? Por lo cual hoy vamos a hablar de la cultura desde una dimensión muy operativa y de una dimensión bastante hard, no vamos a hablar de cosas blandas, ¿no? Ya hemos hablado de Minsight. Dejadme que os cuente lo que es Don't Know, que es el startup que yo creé hace 4 o 5 años con algunas personas, para situar un poco dónde aterriza lo que nos vamos a contar, ¿no? Yo vengo del mundo de las grandes empresas, Coca-Cola, trabajé en McDonald's, 10 años en McKinsey, en el Banco Santander, y tuve la suerte de que una empresa que monté en el año, pues ya hace bastante tiempo, creo que en el año 2004, el banco dijo esto no vale para nada, ¿no? Entonces, bueno, pues no la cierres, me la quedé y se la pudimos vender luego con el tiempo a Warren Buffett, ¿no? A una de sus empresas. Y al final, hace como 5 o 6 años, decidimos, yo y un grupo de personas que habíamos participado en esa aventura, empezar a investigar eso que todo el mundo ahora mismo persigue, pero que nadie consigue, ¿no? O que es muy esquivo, que es la colaboración. Creamos una cátedra con la Fundación Rafael del Pino, del Grupo Ferrovial, y nos conectamos con los 5 nodos que hay en el mundo que están estudiando la colaboración. Están estudiando qué facilita y qué inhibe la colaboración en las grandes organizaciones. Que son Pierre Levy, que fue el primero que habló de inteligencia colectiva en la Universidad de Ottawa, Mark Klein del MIT, Derek de Kerkhoff, mi socia Leticia Soberón, que es una mexicana que ha hecho todos sus estudios en inteligencia conectiva, ya está llevando las comunicaciones por Internet del Vaticano, etcétera, ¿no? Y estuvimos durante mucho tiempo viendo qué hace que la gente colabore y que no colabore. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que el 1.0, uno de los grandes problemas detrás de la colaboración, era la necesidad de resolver 2 grandes cosas. La forma en que dialogamos hoy en día entre nosotros, es decir, los mecanismos que tenemos de diálogo no son suficientes para conseguir tratar la cantidad de retos, de problemas, de oportunidades que tenemos con la profundidad y la frecuencia. Y la segunda es que nos faltaba un conocimiento transversal, un conocimiento general. Es decir, en un mundo tan ultra especializado, si todo el mundo sabe un poquito de cada cosa, pues eso es un problema, ¿no? Y necesitamos construir un conocimiento generalista. Y esas son 2 iniciativas que creamos, una herramienta que permitía un nivel mucho más avanzado en la conversación humana, que luego os contaremos, que se llama Delibera, y luego un conocimiento generalista, o sea, qué tiene que saber todo el mundo con independencia del puesto de trabajo que tenga y de la función que haga para que haya un mínimo de entendimiento compartido.
Y a partir de ahí lo que hemos estado es trabajando, en esta slide teníamos 45, ya estamos trabajando con unas 60 multinacionales del S&P, ayudándoles a conseguir que la colaboración empiece realmente a ocurrir. Y también trabajando con organizaciones como puede ser el Vaticano o como Cáritas, ¿no? Que se aprende mucho. De hecho, hemos aprendido mucho ahí, ¿no? Y también para quitar muchos de los mitos que teníamos. Entonces, dicho de dónde viene todo esto, para que no piensen que es el típico predicador, ¿no? De recursos humanos que viene a contarnos 4 recetas, ¿no? Para conseguir que la gente de repente colabore o trabaje más. Voy a contarle de una manera sintética lo que hemos aprendido, ¿no? Y las cosas que nosotros recomendamos y estamos haciendo con grandes empresas. Pero quizás conviene empezar por entender y porque tengamos todos un punto de arranque, ¿no? Una base de qué es la cultura y qué es lo que la transforma realmente. Como decía antes, el cambio cultural es el más esquivo, ¿no? Y quizás porque realmente no centramos muy bien muchas veces lo que es. Si le preguntas lo que es la cultura a la gente, pues cada uno te dice una cosa, ¿no? Entonces, quizás el primer punto para poder cambiarlo es tomar conciencia de qué configura realmente la cultura que se desea en las organizaciones y a partir de ahí ver cómo, si entendemos bien qué es, cómo se puede actuar en consecuencia. ¿Qué es la cultura, no? La cultura básicamente son 3 cosas, ¿no? Son un conjunto de principios, valores, creencias que orientan comportamientos concretos, ¿no? Para el fin de unos logros determinados. Los principios, valores, creencias son temas que están trabajando muchos en las empresas, pero para nosotros la experiencia que tenemos que es un tema que no es realmente lo que puedes articular. Está bien formularlos, está bien explicitarlos, pero no es la clave, para decirlo muy claramente. Lo que te interesa realmente son los comportamientos, ¿no? Es verdad que se declinan de esos principios y valores, pero tú podrías no tener esos principios o valores muy explicitados y realmente conseguir unos comportamientos con los que vamos a contar a continuación. Y siempre pensar que los comportamientos no son formas de actuar genéricas. Siempre los comportamientos tienen que estar orientados a unos logros determinados, ¿vale? Entonces, ¿cómo cambiamos esos comportamientos? O sea, dicho de una manera muy, quizás radical, me importa poco lo que la gente piense en el marco del tema empresarial, lo que sí quiero es que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Desde el punto de vista cultural. Entonces, ¿cómo se cambia? Pues lo que hemos aprendido es que si tú quieres unos comportamientos concretos, que ahora veremos cuáles son, porque hay una gran coincidencia en los comportamientos que se están buscando en este mundo en las organizaciones, lo importante es que construyas procesos. Es decir, la colaboración, que es, digamos, lo que va a estar presente en casi todos esos comportamientos, porque hay muy pocos comportamientos que sean yo conmigo mismo, sino que muchos los comportamientos principales que necesitamos hoy en día son comportamientos donde interactúas con los demás. La clave es definir unos procesos de interacción, de colaboración, que estén perfectamente identificados, diseñados, testados y una vez ajustados, ¿no? Porque tienen mucha parte de prueba-error, exigidos y medidos, ¿vale? Y en nuestra experiencia esto supone el 70, el 80% de lo que es la cultura. Es decir, la cultura y la colaboración no es algo que vamos a conseguir pidiéndole a la gente que colabore, exhortándole, pegando palabras por las paredes. Todo eso no está mal, es la parte más blanda, está bien comunicar, que eso sería un poco la parte más de principios, de valores, etcétera. Es cómo la diseñas para que ocurra. Hay que diseñarla milimétricamente, ¿vale? Da igual que tú le digas a la gente que tiene que ser de una manera, incluso aunque los evalúes y los recompenses respecto a lo que le estás pidiendo, no lo vas a conseguir. La tienes que diseñar. Esa es la gran percatación que os vamos a contar hoy, ¿vale? Cuando pensamos en esto, os animo a que hagáis una reflexión. Y penséis en empresas más grandes, más pequeñas que tenéis alrededor. Y penséis qué tipo de comportamientos realmente valoráis más en esas empresas, ¿no? Y que indaguéis qué es lo que hay detrás.
Voy a poner aquí dos ejemplos, ¿no? Uno es McKinsey, ¿no? La consultora, yo fui socio de McKinsey hasta el año 2000. Bueno, pues no cabe duda que es una consultora que tiene muchos valores reconocidos, pero uno de ellos es la colaboración entre los socios y entre la gente. Yo he trabajado con muchas empresas y de consultoría, ¿no? Ahora estoy aquí en esta, pero realmente aquí McKinsey es muy buena. La gente colabora enormemente. Tú puedes ser un socio que vendas muchísimo, pero si el resto de tus compañeros te dice que no colaboras cuando te pide ayuda, es que no haces carrera, ¿vale? Y lo mismo ocurre con la gente que tienes debajo. Ahora, ¿es mejor la gente que hay en McKinsey? Depende de esos valores que hay pegados en la pared donde dicen que clientes sí, pero personas también. Yo conozco muchos McKinsey porque están muy metidos, ¿no? en empresas en puestos de liderazgo, y cuando salen pegan las mismas bofetadas que los otros, sino más, ¿no? Lo que hay es montado un proceso sistemático de feedback entre personas que hace que la gente se comporte así. Es decir, cada vez que hay un proyecto, cada 3 meses te están evaluando tus compañeros y te están diciendo: tú eres una persona con la que quiero trabajar. Cojamos otro ejemplo, Amazon. Quizás para muchos la empresa modelo en este mundo, ¿no? En este momento. Con Jeff Bezos, la persona ya de lejos la más rica del mundo. Antes estaba así que sí Microsoft, que Bill Gates, y no. Es una empresa que es extraordinariamente dinámica y reconocida en eso que llaman el empoderamiento, ¿no? Porque lanzan 1000 iniciativas, pero está muy clarito quién las tiene que hacer. ¿Qué es lo que ha montado ahí? Pues Jeff Bezos le ha dedicado 6 meses a montar un proceso sistemático de gestión de reuniones y formalización de la toma de decisiones, donde las cosas están claras. Entonces, como está muy claro quién tiene que hacer cada cosa y quién tiene que seguirla en una organización que es extraordinariamente compleja, porque muchos de esos productos toman muchísimas ramas. Si nos vamos al otro extremo, nosotros trabajamos con muchas asociaciones religiosas, trabajamos con el Vaticano, trabajamos con Cáritas, trabajamos con la Asociación Española de Fundaciones. No se da la colaboración y no se da, quizás no se llega al nivel de agresividad que puede haber en el mundo de la empresa, pero no está muy lejos. Y eso te hace mucho reflexionar y pensar, ¿no? Porque si gente que está en organizaciones pues como el Vaticano, ¿no? Con unos valores, o sea, ¿qué le vas a contar de valores o de palabras a otras personas ahí? Si es que no tiene ningún sentido, ¿no? Pues la colaboración hay que tomar conciencia que hay que diseñarla, que hay que montar procesos, y eso es la gran percatación y la gran clave y que está consiguiendo que realmente empecemos a cambiar y que se empiece a cambiar culturas en empresas. Vamos a profundizar un poco en esta, que es la idea básica, ¿no? ¿De qué procesos estamos hablando? Estamos hablando de procesos porque una empresa tiene miles de procesos, ¿no? Ahora hemos estado trabajando de manera colaborativa en rediseñar los procesos operativos del Banco Santander. Pues estamos hablando de 500 procesos operativos, ¿no? Pero no estamos hablando de ese tipo de procesos. Estamos hablando de procesos donde realmente ninguna persona puede hacer la actividad por sí sola, es decir, necesita interactuar con más personas, ¿vale? Y no son procesos tampoco que puedes automatizar fácilmente a través de robots o Big Data o Analytics. Estamos hablando principalmente de lo que llamaríamos los procesos de gestión. Esa es la clave, ¿no? Aquí tenéis una lista bastante exhaustiva de lo que son los procesos de gestión que hacen que una organización sea colaborativa o no sea colaborativa. Y son básicamente los que tiene que ejecutar el equipo de liderazgo, entendiendo por el equipo de liderazgo cualquier persona de la organización que gestione equipos. Entonces, hay procesos que tienen que ver con entender y marcar el camino. Por ejemplo, buscar nuevas oportunidades de negocio, realizar un plan estratégico, gestionar un evento del equipo de liderazgo, resolver las cuestiones claves que van surgiendo en el día a día. Hay otros que cuando ya tienes más claro el camino, lo que tienes que decir es decidir rápido y enfocar, ¿no? Nosotros trabajamos, por ejemplo, con el presidente y con el equipo de liderazgo del BBVA, toda la priorización de iniciativas y proyectos. Es un tema absolutamente crítico, saber priorizar. La gestión de reuniones y comités.
Ahí es donde realmente te juegas la colaboración, el ambiente, que se tomen decisiones, el alineamiento. Todos los ejercicios que estamos haciendo, por ejemplo, de optimización de costes, de procesos, de riesgos, ¿no? De experiencia de usuario. Y luego tienes que ver con otros procesos que tienen que ver con ejecutar y seguir. La gestión de oficinas de transformación, cómo gestionar los grupos de trabajo, cómo realizar los seguimientos, cómo pide feedback de cada cosa que pones en marcha. De estos procesos son los que estamos hablando. Es decir, de los procesos que tienen que estar, que caen dentro del ámbito de la responsabilidad del líder, ¿no? Y que es mucho más, es muy importante hacerlo. Primero ahora mismo digitales, ¿no? Porque uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo es el liderazgo digital. Es quizás donde más nos vamos a jugar que funcione el trabajo en remoto y que las organizaciones sean capaces de volver a reinventarse y sobrevivir con la que está cayendo, ¿no? Y hay que hacerlos muchísimo más colaborativos, muchísimo más ejecutivos y, como decía antes, digitales. Cuando pensamos en el liderazgo, ¿no? Y hemos entrevistado a casi 60 equipos de liderazgo de grandes empresas del S&P, ¿no? Españolas y no españolas, pues al final siempre buscan lo mismo, ¿no? Dice, mira, yo quiero una persona que sea más colaborativa, ejecutiva y digital, que además sea capaz de empoderar y de exigir accountability, ¿no? Que sea capaz de innovar, ¿no? Que además esté mucho más orientado al cliente, no podemos seguir trabajando mirando al ombligo porque luego no nos compran las cosas. Y además que actúe con agilidad y que siempre esté aprendiendo. Bueno, y eso en grandes líneas pues es una evolución, ¿no? Porque no hay nada muy nuevo bajo el sol de lo que realmente siempre se ha aprendido a los líderes. Pero lo importante es lo rojo que hay en este cuadro. ¿Cómo podemos montar procesos para que eso ocurra? Es decir, ¿cómo podemos montar procesos que permitan las reuniones formalizar bien la toma de decisiones y hacer un seguimiento adecuado? ¿Cómo podemos montar procesos que faciliten la deliberación digital? ¿Cómo podemos tener una orientación al cliente con mecanismos que nos permitan pedir y dar feedback de una manera mucho más inteligente que con encuestas o con entrevistas uno a uno, ¿no? Las encuestas tienen pues tanta estupidez colectiva como inteligencia, ¿no? Y el uno a uno tiene un montón de sesgos. ¿Cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos recoger ideas de una forma masiva, ¿no? En todos estos ámbitos la colaboración es importante. Y la colaboración es importante por dos razones. La primera es porque el conocimiento está extraordinariamente distribuido. Nosotros hemos analizado 6.000 decisiones que se han tomado en 60 empresas, grandes empresas por el mundo, en el último, diríamos, 18 meses, y hemos visto que el conocimiento para cambiar, para encontrar la solución, ya sea un tema más grande o más pequeño, un tema más estratégico, más operativo, está enormemente disperso. Es decir, un tercio del conocimiento está en los equipos de liderazgo. Otro tercio, y por los equipos de liderazgo no estamos hablando solamente de los que manda el comité de dirección. Cualquier mando intermedio, cualquier representante o responsable de una planta o de un equipo es parte de ese equipo de liderazgo. Otro tercio del conocimiento está en cualquier sitio de la organización. Un operario, una persona que está vendiendo, se da cuenta de algo que estamos haciendo mal, que estamos fallando, de algo que está haciendo la competencia, de algo que te está diciendo el cliente. Y otro tercio está fuera de las compañías, ¿no? Pero además no es que esté distribuido, mira, una persona de arriba, otra persona de abajo y otra persona de fuera. Normalmente detrás de esas decisiones que se han tomado por esas empresas, esas 6.000 decisiones, habían participado como media unas 15 o 25 personas en la toma de la decisión. Por lo cual, y muchas veces para ver que esas personas que han participado en la decisión, ha habido que preguntarle a muchas más. Pues hay una idea fundamental. ¿Por qué se pide la colaboración? Por dos razones. Primero, porque necesitamos cambiar. Porque la velocidad de cambio es tan brutal. La vida media de las empresas ha pasado de 75 años a 15. La vida media de los productos ha pasado de 20 años a 20 meses. Con todo lo que ha ocurrido ahora mismo, todo esto se va a volver a cambiar. Pensar que el 50% de las empresas que hay en el S&P no estaban ahí hace 10 o 15 años y no van a estar otras 50 con una alta probabilidad. Entonces,
necesitamos cambiar muy rápido, no hay recetas para ese cambio, y entonces surge la colaboración. Que todo el mundo me ayude a encontrar la solución y además, una vez que me ayude, que todo el mundo empuje. Pues bien, esa colaboración, que es la palabra mágica, ¿no? O lo que todo el mundo busca detrás del cambio cultural, se construye si eres capaz de estructurar estos procesos que están asociados a esos comportamientos que son claves en el liderazgo. Cuando tú eres capaz de construir esos procesos, que ahora os daré unos ejemplos de cómo se construyen, la verdad es que el impacto es enorme. Tú te das cuenta que eres capaz de agilizar la toma de decisiones, básicamente reduciéndolo en un 75% el tiempo, ¿vale? Y además la decisión queda sumamente clara y tiene muchísimas posibilidades de acertar. Cuando tú optimizas, por ejemplo, las reuniones y las comités, te das cuenta que puedes tenerlo menos reuniones, porque no nos cabe una reunión más, mucho más ejecutivas, más productivas, más breves, ¿vale? Cuando tú eres capaz de hacer un proceso de reflexión estratégica participativo, te das cuenta que puedes meter a casi toda la organización en un momento dado, con orden, ¿vale? Y que en vez de hacerlo en 3 meses, lo haces en 1 mes o 6 semanas, ¿no? Entonces, hay mucho que ganar. Hay mucho que ganar en eficacia, hay mucho que ganar en el nivel de satisfacción, motivación, en descubrir dónde está el talento en las organizaciones, pero también hay mucho que ganar en los resultados. El problema es que todos estos procesos que tenemos que montar, ¿no? Que permiten que la interacción entre las personas sea la adecuada, los mecanismos que tenemos ahora para dialogar, y vuelvo a un tema que mencionaba al principio, son muy limitados. Y eso es lo que básicamente podemos aportar nuevo, como contaré a continuación. Es decir, ¿cómo hablamos en una organización? Por entrevistas y reuniones. El problema es que ahí tenemos todos los límites del espacio-tiempo, más todos los sesgos, ¿vale? Ahora tenemos una complejidad añadida, ¿no? Porque por un lado podemos meter a mucha gente en una conferencia como esta, pero no le miramos las caras, tampoco sabemos si nos están escuchando, si nos están atendiendo. El correo electrónico lleva mucho tiempo saturado, los chats digitales, como veremos ahora, pues tienen muchas limitaciones para tener una conversación inteligente, ¿vale? Las encuestas, el problema que tienen es que no te agregan inputs, pero no te permiten una conversación, por lo cual te puede salir cualquier cosa, ¿no? Y las sesiones de focus group o de sesiones ahora de design thinking, pues también tienen bastantes limitaciones. Son muy presenciales y quizás tienen más de folclórico, ¿no? Todo esto de los post-it que realmente entrar en un pensamiento realmente elaborado. Y aquí es donde entra la inteligencia colaborativa, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a construir todos estos procesos con inteligencia colaborativa? Entonces, el concepto de inteligencia colaborativa es muy simple. El primero que habló de él fue Pierre Levy. Él habla de una inteligencia colectiva como una inteligencia repartida en todas partes, donde nadie sabe todo y todo el mundo sabe algo, ¿no? Y hay que lograr una movilización efectiva de las competencias. Nosotros lo que hemos hecho es aterrizarla un paso más, es decir, mira, lo primero que tenemos que resolver es la conversación inteligente. Una deliberación ordenada, productiva y estimulante, ¿vale? Entre un número más o menos numeroso de personas. A veces el lío lo tenemos con 6 personas en una reunión o en una call, ¿vale? Si somos capaces de ordenar esas conversaciones inteligentes, que cada uno aporte lo que sabe, que se pueda co-crear con orden y que se llegue a entendimientos compartidos, entonces podremos abordar cada tema con la profundidad que requiere, con la velocidad que se necesita y podremos tomar decisiones que sean más acordes a lo que necesitamos. Todo esto, que no deja de ser una entelequia, se articula operativamente en una herramienta de deliberación avanzada, que es Delibera, que te va a permitir una cosa muy relevante. No se trata solo de involucrar a más personas, sino de mejorar la interacción entre ellas. Eso es uno de los grandes temas de la inteligencia colaborativa. Es decir, no se trata de meter a 100 personas, sino con qué nivel de interacción podemos conseguir. Si yo entrevisto a 5 personas, pues puedo sacar 5 ideas. Si las meto en una sala durante 2 horas, pues a lo mejor entre ellas me construyen 10. Y si las tengo 3 semanas encerradas en un hotel, pues posiblemente me salgan con 75 ideas, ¿vale? Entonces, la inteligencia colaborativa
Y lo que conseguimos con Delibera no es solo meter a más gente, sino conseguir una mejor interacción. ¿Cómo hacemos esto? Cambiando de forma muy radical la forma que mantenemos las conversaciones digitales. Si pensáis en cómo se estructuran las conversaciones digitales, básicamente todas las herramientas de comunicación tienen una estructura de conversación como la que se refleja en el centro de esta imagen, es decir, lo que se llama un orden cronológico o un timeline. Pensar en el correo electrónico, ¿no? El correo electrónico, o los que trabajáis en Office 365 con Teams o con Yammer o WhatsApp, ¿no? O Slack, da igual la herramienta, todos los hilos de conversación siguen un hilo secuencial. Es decir, yo hago una pregunta o envío un email con un trabajo que quiero compartir para que la gente lo haga o para que me lo debata y la gente empieza a responder. Esa estructura de conversación es enormemente limitada para llegar a entender dónde estamos, saber dónde queremos ir y conseguir alineamiento. Cuando te han cambiado el asunto, estás muerto. A la quinta respuesta ya no sabes ni por dónde vas. Se hace mucho más caso al último que habla. Lo que nosotros hemos investigado es que en el marco de la reflexión conjunta entre personas hay como 10 operaciones primarias. A veces hay que recoger ideas o explicaciones para ahorrar costes, para lo que sea. Otras veces lo que hay que hacer es priorizar. Otras veces lo que tenemos que hacer es tomar decisiones o hacer seguimiento o recoger feedback. Y lo que hemos hecho en Delibera es crear 10 mecanismos, 10 plantillas de deliberación avanzada que te recogen el 95% de las casuísticas de la reflexión, la interacción entre personas. O sea, las operaciones primarias que tenemos que hacer entre personas lanzadas por los líderes para saber dónde estamos, a dónde ir y cómo avanzar. Haciendo una cosa además muy importante, que es midiendo y reconociendo la colaboración. Una de las claves más importantes que hemos aprendido es que no podemos seguir pidiendo la colaboración a la gente si no estamos dispuestos a medirla y reconocerla. No podemos pagarle por una cosa y tenerlo el 60% metido en 4 grupos de trabajo, preguntándole todo lo que sabe y ayudándonos a co-crear si no estamos dispuestos a medir y reconocer eso. Eso es un tema importante. Voy llegando al final de la exposición. Hasta ahora, por resumir, lo que estamos diciendo es la cultura ahora mismo la necesitamos porque necesitamos los esfuerzos y la colaboración de todos para salir del lío en el que estamos. Y hasta hace poco era relevante, pues ahora es muy relevante. Esa cultura la vamos a cambiar construyendo procesos de interacción, es decir, vamos a generar los mecanismos de interacción entre personas que la posibiliten, que la faciliten, que la canalicen, y lo vamos a hacer resolviéndolo el tema, el 1.0 de esa colaboración, que es que tengamos los mecanismos para estructurar conversaciones inteligentes en función de lo que estamos persiguiendo en cada momento. Y lo que quiero enseñarles ahora algunos ejemplos, ¿no? Que le pongan cara y ojos a toda esta conceptualización que hemos hecho para después, si hay preguntas, que las podamos debatir. Primer proceso, a rediseñar. ¿Qué hace un líder en el día a día, ¿no? O sea, un líder en el día a día, más allá de las prioridades que tiene de un plan estratégico, de un plan de choque en estos momentos, le vienen constantemente inquietudes, oportunidades, amenazas, lee una noticia en el periódico, encuentra un tema que requiere la atención de la compañía. Básicamente de estas cosas puede haber 1 o 2 a la semana, ¿vale? De este calado, no estamos hablando de pequeñas cosas, ¿no? Pero cosas que requieren pensar juntos, ¿no? El problema es que al final cuesta muchísimo. ¿Y qué hago? ¿Espero al comité de la semana que viene? ¿O empiezo a llamar por teléfono? ¿O monto una reunión de urgencia donde ya no caben más reuniones? ¿No? Entonces, lo que nosotros hemos diseñado o con la herramienta te permite hacer es que cuando llega una de estas inquietudes, eres capaz de estructurar una conversación rápida,
a lo mejor son 5 personas o a lo mejor son 50 las que quieres preguntarles sobre ese tema, pero es una conversación ordenada, estructurada. Aquí tenemos 2 ejemplos concretos de conversaciones lanzadas por, este es el caso, por ejemplo, del líder de una empresa, bueno, muy conocida, líder a nivel mundial de fabricación de acero para automóviles, tienen 135 fábricas por el mundo, 40.000 empleados, ¿no? Pues recibe un informe, recibe una serie de ideas y que piensa que hay que cambiar el modelo de crecimiento de la compañía, ¿no? Pues es capaz de abrir una conversación inteligente donde le pregunta a sus 18 miembros del comité de dirección si están de acuerdo con un cambio concreto del modelo de crecimiento de la compañía. Y es capaz de abrir una conversación sin tener que montar una reunión, donde básicamente ve que el 89% de la gente está a favor y el 11% está en contra, donde la gente puede decir sí pero, no pero, o sí porque y no porque, donde se puede escuchar a todo el mundo, ¿no? Con orden y en 2 o 3 días tener claro lo que puede querer hacer. Cuando eso en una reunión presencial es extraordinariamente complicado, porque no da tiempo a escuchar a todo el mundo, porque básicamente los primeros que hablan van a sesgar enormemente al resto, ¿no? Y sobre todo la reacción que pueda tener el líder. Otra conversación relevante, ¿no? Puntual, que es cómo se puede, dónde deberían de diversificar. Un tema que tenían enormemente atrancado y lanzas una conversación con una estructura de ranking y te permite realmente escuchar que cada uno se haga su ranking, que cada uno priorice, ¿no? Entonces, estos son 2 modelos de conversación digital donde consigue la colaboración obteniendo los puntos de vista de cada uno de ellos, pero donde además hay un debate dentro de cada uno de esos para que la gente pueda cambiar de opinión y se facilita enormemente el liderazgo. Porque el liderazgo de hoy no puede ser el líder de las respuestas. A cualquier persona que esté liderando una compañía hoy, es totalmente ilusorio pensar que podéis tener las respuestas con el nivel de complejidad que hay. El líder de hoy tiene que ser el líder de las preguntas. Si montamos un proceso que permita formalizar y simplificar la forma de obtener las respuestas para que luego el líder tome la decisión, porque lo que se delega es la posibilidad de que unas personas puedan invitar a otras a encontrar la solución y que haya una deliberación estructurada. Pero la toma de decisiones tiene que ser siempre del líder, ¿no? Entonces, un proceso importante es cómo se estructura el proceso de deliberación y toma de decisiones de los líderes en el día a día. Otro tema muy importante es cómo se recogen ideas. El proceso de recogida de ideas, que es uno de los procesos más colaborativos, ¿vale? Básicamente tenemos 4 o 5 mecanismos. El más antiguo fue el buzón de sugerencias, que se inventó en 1928 por la fábrica de Forté. Se han abierto muchas plataformas ahora de ideas, que llaman de la voz del empleado, ¿no? Etcétera, o se puede seguir preguntando uno a uno. Nosotros lo que hemos generado son mecanismos, otra vez, a través de plantillas que nos permiten meter a toda la organización, recoger las ideas, luego priorizarlas, puntuarlas, ¿no? Por poneros varios ejemplos, que yo creo que es lo más ilustrativo, nosotros mismos en Indra o en Minsight, ¿no? Este es el ejemplo de una unidad, metimos 175 personas, y a través de un proceso muy rápido de 2 semanas teníamos las 40 ideas súper debatidas. Es como si el tiempo se congelara, que cada uno propone, que se construya entre todo de las cosas que queríamos hacer para cambiar nuestra oferta como consecuencia del COVID. Otro ejemplo es lo que hicimos esta me han autorizado a contarlo, en Procter & Gamble. Procter & Gamble EMEA, 51 países, había que ahorrar cientos de millones de euros. El problema es que son 90 fábricas, almacenes, oficinas, centros de investigación, con todos los negocios, y fuimos capaces de meter rápidamente a 25.000 personas, de las cuales 5.000 participaron, y sacar 400 iniciativas, ¿no? Pues diseñar un proceso de recogida de ideas muy rápido, que realmente no solo te dé las ideas, se concreten, la gente te diga cuáles son las que ve más valor, para que luego decida el líder, como decía al principio, ¿no? Esto es lo que cambia la cultura. Crear esos procesos que permitan que el conocimiento vaya para arriba. Porque hay un hecho que tenemos supermedido, que es que el 90% de la gente no da una idea en un mes concreto, el 90% de los jefes no piden esa idea y el 90% de la gente sí sabe 3 o 4 cosas que son muy relevantes. Un plan estratégico ahora mismo, ¿no? O un plan de choque. Da igual el plan que tuviéramos. Si vemos esto hace 3 meses o hace 3 años. Ahora hay que volver a rehacerlo. Pero es que no hay recetas, ¿no?
Entonces, ¿cómo somos capaces también, secuenciando procesos con plantillas estructuradas, de evaluar la situación de partida, recoger ideas, validar las hipótesis del management, estimular con tendencias de fuera y a partir de ahí priorizar o decidir? Otro proceso importante, priorización de proyectos, ¿vale? Cuando le contamos esto al presidente del BBVA y a su segundo, dijimos, oye, ¿cuál es tu peor pesadilla en este tema de la colaboración, ¿no? Y nos dijo, pues mira, la peor pesadilla que tengo es la priorización de proyectos. Tengo 9.000 proyectos bajo lo que llaman el Single Digital Agenda y todo lo que he montado de colaboración, de ser ágil, de todo esto, se me va al garete cuando una vez al trimestre la gente se pelea por los proyectos que siguen, los que no siguen y los nuevos que tienen que entrar y los que se paran. Entonces, básicamente lo que hicimos es rediseñar un proceso donde en vez de hacerlo en reuniones interminables, que era una merienda de negros, pues se hace una priorización de los proyectos con unas herramientas que permiten el diálogo inteligente, después se hace otra plantilla de ideas para que la gente haga alegaciones y luego hacemos un proceso de feedback de lo que ha salido en una reunión muchísimo más corta, ¿no? Y eso, cuando lo canalizas, pues al final el nivel de satisfacción que tienen ahora mismo con la toma de decisiones en los proyectos de los equipos de liderazgo es 9,7 sobre 10. Entonces, es un ejemplo donde no había nada de colaboración. Si creas el mecanismo, lo articulas. Y bueno, para acabar ya, porque me estoy comiendo el tiempo, las propias oficinas de transformación no pueden ser PMOs avanzadas. Hay que cambiar la forma en que interactúan con las organizaciones y aplicando muchos procesos, por ejemplo, el proceso del seguimiento, ¿no? El seguimiento de los proyectos es un tema que hay que hacer de una manera completamente distinta. No podemos pensar que los proyectos son proyectos ciertos. Hay demasiadas incertidumbres, hay que encontrar mecanismos mucho más inteligentes de hacer los proyectos. Y eso es una de las piezas fundamentales de la colaboración, ¿vale? O los grupos de trabajo. Se habla mucho del Agile y se habla mucho de que esto es la revolución de cómo trabajar en equipo, pero la realidad es que el Agile es mucho menos colaborativo, es mucho menos digital de lo que parece, ¿no? Eso es una metodología que tuvo y tiene su momento y su origen en el desarrollo del software, pero que cuando se aplica a grupos de trabajo transversales, pues no es tan buena. Entonces, lo que hemos hecho es desarrollar también nuevas metodologías donde estamos partiendo del Agile, agilizándolo, incorporando metodologías de inteligencia colaborativa, recuperando buenas prácticas de equipos de alto rendimiento de siempre y aprendiendo también a utilizar las herramientas de colaboración. Bueno, pues con esto es lo que quería contarles, ¿vale? Tenía otro proceso que es crítico, ¿no? Que es el feedback. Hay una extraordinaria correlación entre empresas que son capaces de transformarse y de una cultura colaborativa si son capaces de montar un mecanismos y procesos de feedback. Pero el feedback de todo lo que ponen en marcha, no feedback de personas, feedback de productos, de servicios, de campañas, de entregas, de todo, ¿vale? Ahora, ese feedback que hay que decidir sobre qué se pide, ¿no? Cómo se pide, no puede ser solo por encuestas. Las encuestas, como he dicho varias veces a lo largo de esta charla, pues tienen tanta estupidez como inteligencia colectiva muchas veces porque no te permiten una conversación inteligente entre el que lo pide y el que lo da, ¿no? Nosotros hemos creado un mecanismo a través de una de las plantillas que, por ejemplo, estamos evaluando todos los robots que se están poniendo en marcha, que muchas veces hacemos los esfuerzos, pero no somos capaces de capturar el feedback de los usuarios, ¿no? Haces el 90% del esfuerzo y no acabas de entender lo que necesitan, construyes un coche que vuela, pero no le explicas que la llave es de proximidad. Y por último, el remote work. Ahora muchos nos hemos visto, o casi todos, ¿no?, obligados a trabajar en casa. Este tipo de metodologías y de procesos colaborativos te permite optimizar la decisión del remote work. Ya después de 3 meses sabemos que hay cosas buenas, que hay cosas alertas, pero hay muchas incógnitas. Y tomar la decisión, ¿no?, del remote work implica mantener conversaciones con la gente. Y tienen que ser conversaciones muy inteligentes para ver qué se está pasando y qué está ocurriendo. Aparte de eso, hay que modelizar la toma de esa decisión, incluso hay que modelizar las opiniones de la gente. La decisión de si trabajamos en casa o trabajamos en la oficina o en distintos centros es una decisión de muchísimo calado, donde la inteligencia colaborativa te ayuda a entender qué quiere, qué necesita, qué está pasando y todo eso meterlo en un modelo de productividad donde veamos los riesgos operativos, laborales, etcétera, etcétera.
Pues muchas gracias. Hasta aquí lo que quería contarle. Creo que nos quedan unos 10 minutos. Y abierto a las preguntas. Muchísimas gracias, Rafael. Has dicho en un momento, no sabemos en estos nuevos entornos de trabajo, a ver si están ahí escuchando y ya están escuchando. Fantástica charla, Rafa. Un montón de cosas para coger. Decíamos el otro día en una de personas también, en la del lunes 22. No, fue la del miércoles 17. Decíamos que hay tanta información que al final tenemos que coger pocas cosas, intentar su aplicación y ya se verá después, ¿no? Todo el mundo es libre ahora de abrir su micrófono y hacer alguna pregunta, si quiere. Estamos en un espacio dedicado al mismo. Sí que he recibido yo, mientras esperamos a que alguien se decida, sí he recibido yo 3 preguntitas a través del chat. Entonces, Rafa, Eduardo, yo os doy una a una y contestéis el que queráis. Muy bien. Me dicen aquí dubitativamente, ¿toca actuar sobre la cultura ahora con la que está cayendo? A ver, yo creo que vamos a ver. Toca actuar sobre la cultura más que nunca en el sentido de que necesitamos la colaboración de la gente. Es que no vamos a encontrar la salida solos, ¿no? Porque primero no hay recetas para la salida. Y ese conocimiento, como he dicho, está enormemente distribuido, por lo cual necesito los conocimientos, las energías, la colaboración de todo el mundo, tanto para que me den ideas como para que abracen las que yo les propongo, ¿vale? Lo que hay que hacer es centrarla, acordar cuando definía la cultura, es centrarla sobre un problema concreto, ¿vale? Necesito reducir los costes, necesito encontrar una economía de guerra, necesito buscar una mayor eficiencia en el proceso por lo que sea. Entonces, la cultura no se resuelve diciendo doy un baño de cultura, doy unos, como decíamos antes, con palabras. Cojamos el reto de negocio y articulemos y diseñemos el proceso para que esa cultura realmente ocurra. O sea, la cultura es la interacción de la gente y hay que ordenarla como ordenas un debate en televisión, ¿no? Por lo cual yo creo que en la medida en que tengo que inventar ahora, reinventar, necesito los conocimientos de mucho, por lo cual creo que la necesitamos más que nunca. Sí, yo un poco por ampliar lo que comentabas, Rafa, es decir, yo creo que esa pregunta está hecha un poco en el contexto de, bueno, pues ¿no? de lo que todos tradicionalmente hemos pensado de que hay cosas más relevantes que la cultura, ¿no? Pero pensemos que, como ha explicado Rafa, es decir, no hablamos de cultura en el sentido de pues grandes valores, grandes principios o post-it, ¿no? Sino que hablamos de cosas muy concretas y hablamos de definir unos procesos que están fuera de los procesos operativos, ¿vale? Habituales que siempre intentamos mejorar, que son unos procesos colaborativos que te permiten regular y procedimentar cosas que hoy en día no se hacen de una forma estructurada. Y eso sí que ayuda, digamos, a salir de situaciones complicadas, y hoy en día estamos en una situación pues sumamente complicada. Luego, yo creo que al revés es un momento en el cual puede ser oportuno para abordar parte de esto, ¿no? Claro, son los procesos de gestión, realmente, del liderazgo, pero los embebe todos. Entonces, en este momento tenemos que hacer planes de choque, tenemos que buscar nuevas ideas, necesitamos repriorizar, ¿no? Y todos esos procesos que implican al comité de dirección, al equipo de liderazgo extendido, hacer catas en la organización para entender bien qué es lo que está pasando y qué toca, ¿no? Hablar con stakeholders de fuera. Esos son los procesos donde realmente se necesita la colaboración y eso es lo que, si los rediseñas rápidamente, pues se puede cambiar la cultura muy rápido porque lo necesitamos. Sí, completamente de acuerdo. A tenor de las preguntas, has nombrado antes a María Zambrano, no sé si dijo que la pregunta es el despertar de la persona o algo así. O sea, que hay que hacerse preguntas y trabajar. Nadie más, si nadie abre micro, digo tengo 2, pero yo creo que se pueden decir en una. ¿Cuánto tiempo se tarda en cambiar? ¿Cómo se empieza y cómo se mide? Además ha sido la misma persona, o sea que se puede juntar las dos preguntas.
Mira, yo creo que el cambio es muy rápido, ¿no? O sea, yo siempre cuando le cuentas estas cosas, ¿no? Que la gente pues se percata, ¿no? Y empieza a tomar conciencia, pues es verdad, oye, las cosas que a mí me funcionan no porque sea más guapo, más feo, más duro o más no sé cuánto, sino porque al final tengo montado un proceso, ¿no? Un proceso bastante sistematizado. Por lo cual, si tú identificas el problema y eres capaz de construir ese proceso, eso te da resultados inmediatos. Lo que tienes que hacer es priorizar bien. O sea, ¿cuánto hemos tardado en montar lo que era la peor pesadilla del presidente del BVA, que era el tema de la priorización de proyectos? Pues un par de semanas, ¿vale? Y resuelves ese problema y después te comes otro, ¿no? Los comités, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, muchos comités concretos, ¿no? Pues oye, ¿qué se habla antes? ¿Qué se habla después? Para que el comité sea mucho más fluido. Por lo cual yo te diría que los problemas los tenemos bastante claros, ¿no? Porque son esas cosas que no nos dejan dormir por la noche y que luego en el día a día, ¿no? Pues son un lío, ¿no? Diseñar los procesos a veces no es tan complicado. No te va a salir a lo mejor perfecto a la primera, pero desde luego ya te hemos trabajado, sabemos cuáles son esos procesos de interacción, los tenemos muy inventariados, son los mismos, ¿no? Por lo cual yo creo que esto es, para empresas como la vuestra, ¿no? Que imagino que hay muchísimos ingenieros y muchísima gente, ¿no? Con método y de procesos, es que debería ser muy rápido. Pero como todo, te vas comiendo uno a uno, pero a lo mejor tocas 6, 9 de estos procesos, los montas a lo largo de un año y has cambiado la cultura en un 90%. Todo lo demás, oye, pues claro, si el jefe luego no es ejemplar, pero fíjate que los procesos que no dejan que te escapes muchas veces, te retratan, ¿no? Medida de ese cambio. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo se mide? Eso ha faltado decir. Vale. Responder, perdón. Mira, ¿cómo se mide? Es un tema crítico, Martín, porque al final pensarlo, ¿no? O sea, la colaboración está en una de cada 4 páginas de todos los planes estratégicos, ¿no? El otro día la presidenta del Santander iba a México y decía, oye, para cambiar necesitamos esa energía y colaboración, ¿no? O sea, es la palabra mágica, pero no es una palabra mágica que está como los típicos anglicismos, ¿no? Que nos llegan del mundo anglosajón, ahí que de repente se ponen de moda como inteligencia emocional. Es casi un grito desesperado, es decir, chicos, entre todos tenemos que salir de esto, ¿no? Pero claro, no podemos, lo que decía antes, no podemos estar pidiéndole indefinidamente como un cheque en blanco. No hay que confundir colaboración con cooperación. Cooperación es lo que haces con tu familia, con la ONG o con los amigos, ¿no? Y de eso tienes un poquito en la empresa, pero en la empresa cada uno va a lo suyo. Eso es una realidad. No hay un gen de la colaboración, ¿vale? Esto es esas gilipolleces que se cuentan. Entonces hay que definirla y hay que medirla. Entonces, ¿cómo se mide? Pues mira, nosotros tenemos varios mecanismos para medirla, pero uno de ellos es, como esa colaboración tiene que ser digital en gran medida, porque el cara a cara es muy limitado, sobre todo cuando son grupos, en todas nuestras plantillas nosotros medimos, sacamos un índice de colaboración que te hace generar una meritocracia sana. Si la gente te da ideas, si las ideas son buenas, si comentas de los demás, o sea, ya nada más que ahí ya tienes una importante colaboración. Medición. Está, en algunos planes estratégicos está una de cada 4 páginas, en el nuestro, en EGAN, está en cada página. Esta parte de nuestra ADN, ¿no? Fomentar esa colaboración. Todo lo que has dicho me parece correcto. Voy a leer el gen egoísta, ya que no lo tengo en la mesilla, a ver si no, es que has dicho que no existe el gen de colaborar. Hay un libro que se llama El gen egoísta, las bases biológicas de nuestra conducta. ¿Lo conoces, Rafael? Igual, Sí. igual explica Mira, cómo no proceder y colaborar de verdad, ¿no? sí, pero fíjate, vamos a ver, ahí también hay la gente, o sea, hay muchos libros, ¿no? También se habla mucho de la inteligencia emocional y existen las emociones, ¿no? Nosotros hoy somos muy radicales, tenemos un comité ético-científico en el tema de las personas. Creo que hay muchísimo pseudoconocimiento y lo que vende son recetas y cosas naif. Nosotros ahí somos mucho más duros, por decirlo de alguna manera, más incrédulos, ¿no? O sea, creemos que la colaboración, ¿qué es lo que quiero conseguir de este grupo? ¿Cada cuánto? Vamos a diseñar el proceso y que el proceso retrate, o sea, si no participa en el proceso no tiene fácil forma de escabullirse, ¿no? Y lo que tenemos que
Por lo cual yo no sé si la gente es egoísta o no es egoísta, no se sabe nada de eso, hemos estado con un montón de neurocientíficos, psicólogos, es muy difícil extrapolar y sacar conclusiones genéricas. Lo que yo creo que hay que, déjame que lo diga así, confiar un poco menos en toda esa parte de que la gente es... El buenismo es uno de los grandes problemas del cambio cultural, ¿vale? Y de la colaboración y todo esto. Y yo creo que lo que hay que hacer es diseñarla con procesos y que ocurra. Y te vas a dar cuenta que es mucho más fácil cuando lo haces eso, ¿no? Bastante de acuerdo contigo. Muy bien. Estamos llegando ya al límite. Todos estos webinarios lo decimos, también lo has comentado tú. Estamos en un momento en que el Outlook no tiene espacios entre slot y slot porque ya no hay viajes, ya no se va uno, no coge el coche a una reunión, es continuo y continuo. Vamos a respetar, no ha habido más preguntas. No sé si si abrís vuestro chat, igual veis si ha habido alguna pregunta. ¿Nada? No. Vale, pues entonces, mira, muchísimas gracias, Eduardo, Rafael. Hay un montón de cosas y pistas para reactivarnos de una vez, para colaborar y para, no sé si seguir o comenzar de nuevo en este drama industrial que estamos teniendo. Ay, por nuestra parte, más darte las gracias por la oportunidad y muchas gracias a todos por la asistencia y cualquier cosa, duda o que queráis comentar, pues lógicamente a vuestra disposición. Exacto. Vamos a ponerla, en cuanto tenga editado el vídeo, lo pondremos, lo colgaremos, lo pasaremos a todos los registrados y lo haremos público. También el PDF también se lo pasaremos a todos los registrados. Muchísimas gracias por haberos conectado con nosotros. Lo digo a los asistentes, eskerrik asko gurekin konektatzeagatik. Y nos vemos ya en el último webinario de este segundo ciclo del próximo martes 30, nuestros socios Sisteplan. Muchísimas gracias, Eduardo, Rafael. Gracias, Vincent. Dios, muchísimas gracias a vosotros. Y mucho ánimo. Que entre todos saldremos. Sí.